que responder a los contenidos y a los objetivos que se plantea dentro de la planificación de nuestra clase, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior cuando les estaba explicando la tabla de especificaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros teníamos que garantizar el desarrollo de nuestras clases, que se tenía que demostrar que aquello verdaderamente fue desarrollado y que tiene que estar en nuestro examen? O sea, si está en nuestro examen es porque lo habíamos hecho, había figurado dentro de nuestra planificación de clase y también dentro de nuestro registro de cátedra, ¿sí? Eso recuerden bien que es una herramienta para el docente muy valiosa para poder garantizar el desarrollo de su trabajo, ¿sí? Bueno. La taxonomía de Benjamin Bloom, vinculado a los tipos de instrumentos de evaluación, es otro de los puntos que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Esto lo habíamos trabajado con mucha fuerza en estos días, por eso ya voy a pasar esto muy rápido. Tenemos la taxonomía de Benjamin Bloom, la taxonomía del pensamiento. Acuérdense ustedes que tenemos estas escalas, ¿verdad? El conocimiento es la puerta de entrada al saber. Después tenemos la comprensión, cuando esa información se hace mucho más patente, hay un dominio mucho más profundo del tema, entonces nos da la posibilidad de ir más allá de una retórica memorística del tema. Nosotros podemos presentar ese concepto de una manera o de otra porque hay una profunda interpretación de lo que se está trabajando. Por eso ya hablamos de una comprensión, ¿sí? También habíamos visto que el siguiente proceso de, del procedimiento de Benjamin Bloom, hablamos de la aplicación, ¿verdad? La aplicación es cuando nosotros lo que estamos desarrollando es justamente todo aquello que veníamos trabajando desde el conocimiento y la comprensión, tenemos la posibilidad de desarrollarlo de manera práctica, de manera operativa. Aplicamos ese conocimiento a un procedimiento determinado, que va a tener sus partes, que va a tener su proceso, ¿verdad? Y que nosotros ya tenemos una formación cognitiva capaz de acompañar ese proceso y de desarrollar la parte práctica. Bueno, posteriormente, avanzando un poco con los distintos estadios del pensamiento de Benjamin Bloom, tenemos el análisis, que ya sabemos que consiste en poder disgregar los componentes de su aplicación y ver un poco su vinculación y su desarrollo, de cómo estaban conformados y tener la posibilidad de explicar ese análisis, ¿verdad? De entender cómo se dio ese desarrollo. Y después tenemos la síntesis. La síntesis es cuando nosotros teníamos ya la posibilidad de poder eh, expresar nuestro juicio valorativo sobre lo que estamos desarrollando, ¿verdad? En el sentido de poder ver y reconocer aquello que es válido o aquello que no tiene una estructura válida en relación a nuestros espacios de trabajo. O sea, qué está bien y qué está mal. La evaluación ya implica, aparte de saber qué está bien y qué está mal, implica tener una postura sentada sobre el tema y dar la posibilidad de plantear recomendaciones de mejoramiento sobre aquellos aspectos que no se encuentran bien hechos, ¿verdad? Esto ya implica otro tipo de trabajo. Es un nivel mucho más profundo, es el nivel más elevado porque no nos quedamos solamente en reconocer qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, sino aparte de eso ya nos pide resultados de mejoramiento, o sea, propuestas de mejoramiento, me corrijo. Tenemos que dar ya una propuesta de mejoramiento sobre aquello que descubrimos que no estaba bien, ¿sí? Bueno, todo esto, ¿cómo se traduce en un test de examen? Bueno, antes de seguir avanzando, nos aparece la pausa 1 y yo les quiero hacer la consulta si hasta aquí, hasta donde desarrollamos todos juntos, pudieron comprender la explicación que se está generando de los temas que estamos abordando. ¿Sí? ¿No? En general sí comprendo, pero en mi caso. Bueno, súper bien. Bueno, no hay preguntas entonces.
Seguimos avanzando. Entonces, acá en la diapositiva siguiente vemos esta clasificación. Procedimientos de prueba. Vamos a estudiar nosotros tres procedimientos de prueba. Tenemos las pruebas orales, tenemos las pruebas prácticas y tenemos las pruebas escritas, ¿sí? Las pruebas orales sabemos que son aquellas que se realizan de manera directa entre el docente y el estudiante. Sabemos también que son inmediatas en el sentido que el estudiante puede tener algunos minutos para preparar su respuesta, pero generalmente no es mucho tiempo. No puede hacer rectificaciones constantes, o sea, él va exponiendo su trabajo y en base a su presentación ya tiene que concluir en un cierto determinado periodo de tiempo. O sea, se le da 10 minutos para que presente su tema o se le da 5 minutos, depende de la envergadura y cómo esté elaborándose el examen, ¿verdad? Esas son las pruebas orales. Las pruebas prácticas son aquellas pruebas en donde lo que nosotros hacemos es justamente ver el proceso de producción de algo o la manipulación de algún objeto o la construcción de algún objeto, la realización de un procedimiento que no puede ser visto a través de una prueba escrita, por ejemplo, o de simplemente unas pruebas orales. O sea, yo tengo que ver cómo se procede en ese problema determinado que se le está planteando al alumno. O sea, estamos hablando de situaciones en donde no nos quedamos solamente en la teoría, sino vamos bien a un proceso práctico de actuación. Por ejemplo, en enfermería, cuando tienen que aplicar las vacunas, cuando tienen que medir la temperatura, cuando tienen que higienizar a un paciente, o sea, vamos viendo ahí que son procedimientos prácticos, ¿sí? Cuando estamos viendo también como sé que hay varios de derecho, cuando estamos en medio de un juicio y están los litigantes, tienen que presentar sus alegatos y demás en un espacio práctico. Si bien son orales, tiene que responder a la impronta de la situación, ¿verdad? De cómo se presentó la contraparte y sobre eso, sobre la marcha, tiene que a veces rearmar sus argumentos y plantear de una manera o de otra, ¿verdad? Que no es igual a que vos te pongas y expongas nada más unas ideas. Es diferente cuando sobre la marcha tenés que decidir hacia dónde va el rumbo de la presentación, ya sea de la defensa o de la acusación que estás desarrollando, ¿verdad? Así que eso es importante también en hacer la diferencia, si bien son cuestiones orales, pero ¿qué le hace la diferencia para decir que es algo práctico? Que en esa alocución oral tiene que ir un proceso de razonamiento mental sobre la situación operativa que se está dando y también este razonamiento rápido, que si yo digo esto, ¿con qué me va a responder el otro? ¿Verdad? También hacer todos esos pensamientos rápidos que implica una situación práctica, ¿sí? Bueno, después tenemos las pruebas escritas. Las pruebas escritas son las que todos conocemos y por ellas todos pasamos, sea cual sea la carrera que hayamos estudiado. ¿Por qué? Porque sabemos que son las convencionales en cierta medida y que son también las que nos permiten poder evaluar a numerosos estudiantes de manera sincrónica. O sea, es decir, al mismo tiempo, todos los estudiantes se ponen a rendir en un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Y tiene sus ventajas en el sentido que también tiene un periodo de tiempo de realización. Sin embargo, las pruebas orales nos pueden llevar varias horas, ¿verdad? Las pruebas prácticas también, si empezamos a medir por grupos de trabajo, también nos pueden llevar varias horas. Sin embargo, las pruebas escritas sabemos que se establece el tiempo. Esta prueba va a tener 90 minutos de duración. O sea, en 1 hora y media el alumno tiene que entregar su test de examen a lo mucho, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta aquí sobre las pruebas orales, prácticas y escritas. ¿Se entendió todo? La diferencia, sobre todo, la finalidad que busca cada una de ellas.
Bueno, Profe, ¿la Siempre finalidad cuál sería? perdón. La finalidad, si puede La, repetir esa parte, por favor. la finalidad de las pruebas orales es justamente tener solvencia y dominio sobre la teoría y los procesos. Las pruebas prácticas, su finalidad es que se pueda ver la solvencia en el desarrollo y en la operatividad de los distintos procesos prácticos de cada carrera. O sea, ya se ve el desarrollo mental, el desarrollo operativo, se ve el desarrollo procedimental, depende de la asignatura que se esté evaluando a través de una prueba práctica y sobre todo de los objetivos que persigue, ¿sí? Porque cada prueba práctica va a determinar un objetivo diferente con relación a la naturaleza de cada carrera. Si estamos en la carrera de Ciencias de la Educación y nosotros le pedimos a un estudiante que su prueba práctica va a ser desarrollar una clase con estudiantes de octavo grado, nosotros tenemos que observar su clase cómo él encara todos sus momentos didácticos, cómo va desarrollando la motivación, cómo explica la clase, cómo presenta las tareas, cómo evalúa las tareas con sus estudiantes, cómo le trata a sus estudiantes, cómo responde a las preguntas de los estudiantes, ¿verdad? O sea, todo eso se ve a través de una prueba práctica, eso no se puede ver a través de una prueba de lápiz y papel, sino solamente se puede ver cuando le pones en una situación real al estudiante y esa misma realidad de ponerle en una situación concreta, profesional al estudiante, se da en todas las carreras, ¿sí? Conforme con la naturaleza que le corresponda trabajar. Las pruebas escritas, su finalidad es justamente medir nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación, pero de contenidos y temas que puedan ser vistos de manera solvente a través de una prueba escrita, que verdaderamente la prueba escrita me pueda demostrar el dominio de la habilidad que yo quiero ver, ¿sí? Por decirles una exageración, o sea, yo no puedo pedir a través de una prueba escrita que el alumno me demuestre su destreza en el tipo de nado de mariposa, por ejemplo. O sea, no se puede dar, la verdad. Entonces, necesariamente yo tengo que plantear, sí le puedo pedir los estilos de natación que me sienten en una prueba escrita, ahí no hay problema. Y habrá un montón de cosas que se pueden medir a través de una prueba escrita en esa misma disciplina deportiva y para los profesores que quieran ser instructores de natación o demás, seguro tienen un montón de información teórica que van a tener que saber manejar y que yo la puedo a través de una prueba escrita. Pero justamente me demuestre cómo se aplica el estilo tal que yo vea eso en la práctica, no voy a poder hacerlo a través de una prueba escrita. Tengo que ir necesariamente a una letra que me demuestre su destreza adquirida sobre el todo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vemos las finalidades que son cada una de ellas tienen finalidades diferentes, ¿sí? Y todos lo que ustedes van a ir eligiendo, si voy a tomar una prueba práctica, si voy a tomar una prueba escrita, si voy a tomar una prueba oral, va a depender de los objetivos de sus clases, ¿sí? Acuérdense que eso tiene que estar muy vinculado con los objetivos de sus clases. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Sí, sí, profe, entonces las pruebas orales podrían, de hecho, son las exposiciones orales que hacen nuestros alumnos, ¿verdad? Dentro de lo que es una evaluación. Sí, y hay pruebas ahí, depende de la naturaleza de la carrera, y en esto los de derecho son expertos, ellos generalmente en un semestre ellos obtienen sus parciales con pruebas orales o tienen sus finales con pruebas orales, ¿verdad? Eh, eso depende ya de la cátedra, ¿sí? Porque pueden ser exámenes reales, o sea, que vos le hagas preguntas al estudiante sobre un tema específico y él puede tener tiempo para preparar su respuesta o puede no tener tiempo para preparar su respuesta. La pregunta viene ahora. Quiero que tengas 2 minutos de organizar tu idea y me das tu respuesta. O hay otras que te dicen directamente, te hago la pregunta y me respondes. O sea, sin darte el espacio ni de anotar puntos de idea ni nada. Y Gracias, son profe. las pruebas orales. ¿Quedó claro esto?
nosotros vamos a centrar nuestra atención sobre las pruebas escritas, ¿sí? Porque las pruebas orales, las pruebas prácticas tienen un procedimiento común en el sentido que todas pueden ser observables. Y sus instrumentos, vamos a estudiarlos un ratito, qué instrumentos podemos trabajar o tomar para poder calificar tanto las pruebas orales como las pruebas escritas. Perdón, las pruebas orales como las pruebas prácticas. Sin embargo, las pruebas escritas, como también dentro de una prueba escrita podemos medir conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis. Tenemos que saber que usamos para medir cada uno de ellos, vamos a usar tipos de ítems diferentes. O sea, podemos usar selección múltiple, completa, pareja, todo ese tipo de ítems podemos ir utilizando para poder conocer justamente si el alumno aprendió o no aprendió. Bueno, entonces vamos a ver también que existen varias clases de pruebas escritas. Están las pruebas estructuradas. ¿Cuáles son las pruebas estructuradas? Las pruebas estructuradas son aquellas cuyas respuestas están determinadas. Puede ser una sola o puede estar dentro de una gama de escasas respuestas, ¿verdad? Es decir, que ya el docente va elaborando sus ítems de acuerdo a que la respuesta no se le multiplica al infinito o que no tenga una delimitación. Las respuestas, les voy dando ejemplos. Acá en las pruebas estructuradas podemos tener las pruebas de selección múltiple, las pruebas de falso verdadero, las pruebas de completa los espacios en blanco, las pruebas de pareamiento. Podemos tener las pruebas de una flecha, los ítems que hacen referencia a enumera o cita, ¿verdad? Vemos que cada uno de esos tipos de ítems tienen una estructura hecha. Hay una organización de lo que se solicita que ya el profesor elaboró previamente con un orden, con una conciencia de qué es lo que él quiere que se responda y ya delimitó el tipo de respuesta que se van a utilizar en cada uno de esos tipos de ítems para que las mismas sean correctas. ¿Sí? Después tenemos las pruebas semiestructuradas. ¿En qué consisten las pruebas semiestructuradas? Esas son pruebas un poco más abiertas en el sentido que pide el desarrollo de una tarea, pero le otorga cierta libertad al estudiante para que este estudiante organice su tarea. O sea, yo puedo pedirle que me haga una reseña del proceso histórico, por decir cualquier cosa, del proceso histórico de las batallas ofensivas de la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Entonces, yo les digo, le doy el tema y le voy dando delimitaciones. O sea, por ejemplo, le doy ciertos indicadores en donde le digo que la extensión de trabajo tiene que ser de 2 páginas, que no olvide que tiene que tener los pasos más importantes de la introducción, el desarrollo y una conclusión argumentada. Después les puedo pedir también que no olviden mencionar a los principales representantes del ejército, tanto de cada una de los que estaban en contienda, para no decirle ya Paraguay y Argentina o Uruguay o Brasil, perdón, sí, Brasil. Porque a ella le estoy dando respuesta, porque puede ser que se equivoque y me hable de la guerra del Chaco, ¿verdad? Que era con Bolivia, que era absolutamente otra guerra, ¿verdad? Entonces, voy viendo cómo le voy a ir dando los indicadores que yo quiero que él ponga en esa reseña que quiero que la elabore. ¿Sí? ¿Sí? Porque, y cuando les voy poniendo esos indicadores, eso lo que está haciendo es delimitar justamente el alcance de ¿cómo decirle? De lo que él va a responder dentro de lo que se le solicita. Lo que no se da justamente en una prueba no estructurada. En una prueba no estructurada, el estudiante solamente tiene un título que desarrollar y no le dice más nada. Yo les cuento que también en mi primera carrera tuve así una materia de literatura XX que el profesor nos dijo que nosotros teníamos que desarrollar tales temas y aparecía la opción 1 y la opción 2.
Y nada más teníamos, no teníamos absolutamente ningún indicador, no teníamos absolutamente nada. Era ponerte a escribir. Y nos resultaba tan complejo que hemos estresado tanto ese examen porque era con el libro abierto encima. O sea, teníamos que trabajar sobre una obra específica y teníamos que empezar a escribir. Y pasaron como media hora y nadie escribía porque no teníamos idea de hacia dónde arrancar. O sea, había tanta información y no teníamos delimitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada. Entonces era muy complejo el abordaje. Y llegaron las 7 y faltaba media hora para entregar el examen y todo el mundo se puso a escribir, ¿verdad? Y todos salimos con la idea de diciendo en el patio, o saco 0 o saco 5, ¿verdad? O sea, o le atiné a lo que el profesor quería, o me fui re lejos de lo que él quería, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasó ahí? Que no teníamos una estructura, ni un orientador, ni un indicador que nos dijera van a encaminar sus respuestas hasta la ¿verdad? Entonces, eso a la hora de la corrección también fue todo un tema, ¿verdad? Porque había gente que escribió 2 hojas y media y se le puso 5, y otro que escribió 1 página y media y se le puso 4, otro que escribió solamente media página y se le sacó 5, o sea, no entendíamos nosotros el parámetro de corrección que le daba el profesor a la prueba porque no habían indicadores que orientaran el resultado de lo que él esperaba que nosotros escribiéramos, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama prueba no estructurada, que generalmente, o sea, es recomendable desde la evaluación que ya no la utilicemos dentro de la universidad, porque crea demasiada subjetividad que a veces no pueden ser argumentadas para los profesores. Entonces entramos en un problema en donde si cómo le explicas al estudiante que sacó un 4 o que sacó un 3 o que se aplazó si no había ningún indicador que determinara lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ¿por qué entonces pero que no presentaste? Y porque es un tipo de prueba que existe, que está, ¿verdad? Pero que cada vez se recomienda utilizarla menos. O sea, se puede utilizar la estructurada y la semiestructurada, porque la semiestructurada nos van a pedir las mismas cosas de repente que aparecen en la no estructurada. La gente dice, para argumentar a la no estructurada, y en los libros aparece eso, le da libertad a la creatividad del estudiante, ¿verdad? Pero nosotros ahí tenemos que saber qué es lo que estamos midiendo. O sea, estamos midiendo conocimiento, estamos midiendo creatividad, estamos midiendo solvencia en el lenguaje, estamos midiendo la capacidad que tiene de redactar. O sea, ¿qué es lo que estamos midiendo, ¿verdad? Entonces tiene que ser necesariamente para los contextos y los parámetros actuales de la evaluación. Se solicita siempre tener unos indicadores que determinen la estructura de tu examen, en este caso, de tu prueba en donde él va a desarrollar un tema específico, ¿sí? Profe, y en una elaboración, si yo le solicito a mis alumnos que me elaboren un ensayo sobre un texto, yo puedo ese presentar con indicadores el ensayo, porque sí, porque el ensayo también de repente tiene sus delimitaciones, ¿verdad? Sí. Y esas delimitaciones son las que vos le vas a plantear y dentro de esas delimitaciones también le vas a poner cuáles son los puntos que no tiene que olvidar abordar dentro del desarrollo de su ensayo. O sea, vos le das una libertad, pero esa libertad está regulada, está limitada. O sea, puede escribir la expresión que quiera, o sea, se va a expresar de una manera correcta y no va a haber 2 exámenes iguales porque cada quien tenemos un registro verbal y un registro escrito de manera distinta, ¿verdad? O sea, escribimos no como hablamos, escribimos de una manera diferente, pero también se sabe, o sea, es muy difícil, de hecho no existe, que un cerebro humano piense exactamente igual que otro y que aparezcan las comas y los artículos y las mismas palabras en el mismísimo orden que el otro. Eso ya te dio una pauta que ahí no hay una honestidad porque eso no se da en el ser humano. ¿Bien, bien? Sí, profe, de lujo, gracias. Ok.
Acá vemos los tipos de ítems objetivos que yo les estaba hablando, ¿verdad? Lo que nosotros de vuelta, entre los tres tipos de pruebas que les hablé, vamos a cerrar de vuelta nuestra sección entre las estructuradas, ¿sí? Porque son un poco las que son más complejas de poder elaborar, las que tienen mayor especificidad y las que nos va a dedicar más tiempo en su elaboración. Pero así como habíamos leído ya en las características de los tipos de ítems, o sea, la elaboración de este examen escrito, habíamos dicho que la practicidad es también una característica del examen, en el sentido que si yo puedo elaborar unos ítems que me faciliten la corrección, eso es fantástico, ¿verdad? Y aparte de eso responda al objetivo que yo estoy queriendo buscar en el desarrollo de mi clase, ¿verdad? Bueno, entonces vemos acá que los tipos de ítems objetivos que vamos a trabajar hoy, que vamos a ir mirando sus especificidades, son selección múltiple, doble alternativa. La doble alternativa nosotros le conocemos más como el falso verdadero, como responde con sí o no, ¿verdad? Son las respuestas con doble alternativa. Respuestas por pares o pareamientos, le recordamos más como la escala del une completa, ¿verdad? Idea, eso es lo que más recordamos. De completamiento, que solemos conocerlo como completar los espacios en blanco, ¿verdad? De ordenamiento, agrupamientos son aquellas donde te dicen de las siguientes opciones que se te presentan a continuación, agrupa conforme al cuadro que se indica más abajo. O te dice de repente, de los continentes que se encuentran allí, ordena desde el más pequeño al más grande, siguiendo el orden de extensión, desde el más pequeño al más grande. Entonces hay un orden que yo tengo que seguir si es que sé las extensiones de esos continentes, ¿sí? A eso lo podemos llamarle de ordenamiento o de agrupamiento. Las pruebas de lengua usamos mucho esto en cuarto grado, tercer grado, eso cuando le pedimos a los alumnos de las siguientes palabras, agrupa las que son agudas, llanas, esdrújulas, ¿verdad? Y ahí van agrupando cuáles son las conforme con la acentuación de la palabra que llevan. De respuestas cortas. Estas expresiones de respuestas cortas son aquellas que nosotros tenemos presente una pregunta concreta cuya respuesta no va a ser más extensa de aproximadamente 2 renglones más o menos. A eso se le llama respuestas cortas, ¿sí? Las de cita también, o sea, por ejemplo, dice cita 3 características de esta, te aparece la opción A, B, C. Esas también son de respuestas cortas, ¿sí? Bueno. Acá hacemos la vinculación de lo que les decía, de los tipos de ítems con los niveles del pensamiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de ítems yo puedo usar para medir conocimiento, para medir comprensión, para medir aplicación, ¿verdad? Y acá tenemos estos que están agrupados en esta diapositiva para poder entender que el ítem de selección múltiple y de doble alternativa, a mí, que son 2 tipos de ítems diferentes, ¿verdad? De selección múltiple, ya conocen ustedes cuál es. Acá hay una sola respuesta correcta que se va marcando. Y la doble alternativa que conocemos como el falso verdadero, sí o no, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos que pueden versar sobre niveles de pensamiento que va a medir, puede ser conocimiento, puede ser comprensión o puede medir aplicación. Pero ¿cómo hacemos esa diferencia? ¿Cómo reconocemos cuando estamos midiendo conocimiento, cuando estamos midiendo comprensión, cuando estamos midiendo aplicación? Bueno, se va a dar en la redacción del ítem. Si yo estoy redactando un ítem de selección múltiple en donde está tal cual como está en el material de lectura que ellos tienen, donde no cambié ni una coma en el concepto que estoy consultando, que ellos tienen que elegir la palabra a la cual se está describiendo en su concepto, eso mide solamente conocimiento, ¿verdad? Porque es trasladar la memoria a lo que decía en el concepto, ¿verdad? Entonces ahí medimos conocimiento. Cuando uso las mismas palabras del libro, estoy midiendo conocimiento. Ahora, cuando mido
en un nivel de comprensión, vuelvo a plantear ese mismo concepto, pero la expresión que voy utilizando es una expresión que no está taxativamente en mi libro y que implica que el alumno tenga un dominio mayor del concepto para poder reconocer cuál es la respuesta correcta. Ahí estoy hablando de comprensión. De repente le di la vuelta al concepto, pero usé otras palabras que el alumno tiene que comprender e interpretar para poder seleccionar la respuesta correcta. Cuando hablamos de aplicación, también puedo usar en estos tipos de ítems. Pero ¿cómo va a ser la construcción? La construcción de mi ítem ya me va a hablar de una aplicación concreta, de una situación determinada que el alumno tiene que aprender a reconocer si es la etapa 1, la etapa 2 o la etapa 3, la que se le describió en procedimiento de actuación, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de que el alumno conozca la aplicación pertinente, o puede ser un examen de matemática o un examen de lengua, en donde justamente se plantea ya un problema matemático y te dé varias respuestas como alternativas, ¿verdad? Entonces el alumno que tiene que hacer tiene que desarrollar el ejercicio para poder saber cuáles de esas respuestas son verdaderamente, o sea, es verdaderamente la correcta dentro de todas las opciones que recibe, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la aplicación. Ya vemos que tanto selección múltiple como doble alternativa va a hacer referencia a conocimiento o comprensión. Bien, seguimos. Respuestas por pares o pareamiento. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que uno de nuestros ejemplos más apropiados era une con flecha o que coloque la letra que corresponda al concepto en el paréntesis pertinente, ¿verdad? Entonces vamos viendo ahí, tenemos respuestas por pares o pareamiento, respuestas de completamiento, ordenamiento, agrupamiento, van a corresponder de vuelta a lo mismo que habíamos hablado, ¿verdad? Yo puedo plantear conocimiento cuando lo que escribo está literalmente desde el libro o del material de lectura. Utilizo comprensión cuando mi redacción dentro de los ítems plantea un nivel de dominio del concepto, de la característica o de la clasificación, que el alumno comprenda lo que está leyendo y lo pueda clasificar, lo pueda ver. Bueno, la aplicación de vuelta es una concreta ya de implementar algo y que sea el alumno capaz de poder reconocer en qué proceso de aplicación a qué proceso de aplicación se está refiriendo. El análisis también se puede dar a través de estos tipos de prueba de respuestas por pares o pareamiento en un falso verdadero, por ejemplo. Ya hay un planteamiento desde la perspectiva de un análisis breve para que uno pueda decir si lo que se planteó ahí era falso o era verdadero. Bueno, con relación a completamiento también, la aplicación de repente y el análisis también se puede dar porque me piden que yo ordene teniendo en cuenta un criterio específico que implica que yo haga un análisis para poder hacer ese ordenamiento, ¿sí? Puede plantear, por ejemplo, en ese ordenamiento me pueden plantear en un párrafo una situación específica determinada de un problema, de un accidente automovilístico, por ejemplo, y me pide que en el análisis que yo plantee ponga ahí, que escriba en las respuestas de ordenamiento o de agrupamiento, que vaya escribiendo cuáles son las leyes que por orden de prelación las tengo que considerar para abordar ese caso específico. Entonces vemos ahí que se puede usar en análisis también.
Y de respuestas, perdón, de respuestas cortas también puedo usar en conocimiento o comprensión. Profe, ¿por qué no puedo usar de análisis y por qué no puedo usar de aplicación? Porque las respuestas ya se me van a volver más extensas y ya van a dejar de ser respuestas cortas para convertirse en pruebas en tipos de ítem de argumentación que ya no son estructuradas, sino son semiestructuradas, ¿sí? Entonces esa es un poco la diferencia. ¿Preguntas hasta aquí sobre estos puntos que acabo de plantearles? ¿Están allí? Muy claro está todo, profe. Bueno, está bien entonces. Podemos seguir entonces. Profe, ¿Sí? yo no tengo realmente dudas de esta parte, pero viste que entré un poquito tarde. Ujú. En la primera parte lo que me perdí, pero vi que estuviste hablando de algo que yo tenía dudas ya en la clase pasada, que es, o sea, quiero saber qué es un registro de cátedra. Vi que hace rato en tu diapositiva decía algo sobre eso, pero justo ya Sí. pasaste y hablaste de otra cosa, entonces voy a ver otra vez la grabación de la clase, pero por ahí sí no dijiste, porque es una duda que ya Sí, tenía dije. hace, Sí, quiero dije, saber pero te qué. voy a responder rapidísimo. El Sí, registro de cátedra es un librito, en la mayoría, por eso les decía, en filosofía nosotros usamos un libro de cátedra, que es donde se pone la fecha, se pone el objetivo de la clase, se pone los contenidos de la clase, la metodología que trabajaste en la clase y las estrategias de evaluación. Se completa y se firma. Día tras día que el profesor da clase, esos son datos que tiene que escribir en ese registro de cátedra. Y ese registro de cátedra tiene que estar o sea, tiene que estar conforme con la planificación de clase. Es una manera de garantizar que verdaderamente el programa de estudios que la facultad tiene como compromiso desarrollar a los estudiantes se esté realizando así como debe ser. Ese es un registro de cátedra. Hay facultades que usan una hojita nomás y en la secretaría se va compilando, ¿verdad? Hay facultades que tienen ese registro de cátedra de manera digital, entonces van teniendo así como cada profesor tiene su contraseña, su usuario, su contraseña y va completando de acuerdo a lo que desarrolló cada día de clase. Y a eso le llamamos registro de cátedra. ah, bueno, profe, es como que un documento que avala lo que hiciste en clase, o sea, Así que mismo. desarrollaste. Sí, Bueno, ¿te acuerdas gracias. en el colegio cuando los profesores tenían su carpeta de lista y ahí tenían que anotar lo que dieron en ese día? A eso en la universidad se le llama registro de cátedra, pero es mucho más detallado del que se hace en el colegio, ¿verdad? Ah, ya, ya. Dale, gracias, profe. Bueno, bueno. Bueno, vemos los componentes de una prueba escrita objetiva. Atendemos aquí. Eh, ¿Qué son los componentes? O sea, las partes que tienen que tener los ejercicios. O sea, cuando nosotros desarrollamos, cuando le planteamos al estudiante un ejercicio dentro del examen, siempre tiene que haber un instructivo, que es el que diga qué es lo que va a hacer. Encierra en círculo la letra que corresponde a la respuesta, la letra que representa la respuesta correcta. O subraya la opción correcta o puede ser completa los espacios en blanco, ¿verdad? El concepto que corresponde a cada definición presentada. O sea, vamos viendo el instructivo, es el enunciado que te dice cómo tenés que hacer ese ejercicio, ¿sí? Y van a decir, ay, profe, por eso es demasiado básico. No, no crean que es muy básico, porque a veces cuando ponemos marca la respuesta correcta y no ponemos verdaderamente cómo lo va a hacer el alumno, podemos tener los problemas de la siguiente manera. Si es un ejercicio de selección múltiple y vos le dijiste marca la respuesta correcta y vos miraste que el alumno te marque con una X en la letra A, en la letra B o en la letra C y ahí le pusiste que no te marcó y después cuando le entregas el examen para que ellos vean sus resultados te viene con una X al final de la oración, por ejemplo. Entonces, profe, este no me corregiste. Y vos decís, no, pero yo miré este lado. Y él te va a decir, no, pero yo no puse ahí, profe, yo puse al otro lado, donde terminó la oración. Y vos, como tu instructivo no era claro, vas a tener que aceptarle a esa corrección al alumno.
¿Por qué? Porque ahí decía marca nomás. Es donde sea te podía marcar, al comienzo, en el medio, al final, pero él tenía que marcar de alguna manera nomás. Ahí el problema no está en el alumno, el problema está en la construcción del ítems que el profesor no fue lo suficientemente claro para determinar dónde tiene que marcar o cómo tiene que marcar. Y usen palabras claras, encierran círculo la letra que representa la respuesta correcta. He visto en un examen que decía circunda la letra de la respuesta correcta. Circunda. Y algunos dicen, ¿qué es lo que es circunda, verdad? Y bueno, yo entiendo que era de círculo o de circunferencia que le tenía que hacer, ¿verdad? Pero para qué complicarse en vez de poner cierra en círculo, ¿verdad? Para que el alumno entienda verdaderamente lo que se quiere que haga, ¿sí? Otro decía diagrama, ¿verdad? Entonces, es importante usar palabras claves, porque lo que nosotros queremos, y eso tenemos que entender, que la escuela antigua era la escuela en la cual el profesor se sentía feliz porque sus alumnos se aplazaban, porque nadie era mejor que él, ¿verdad? Mira que si a mí, conmigo pasan el examen, ya se tiene que considerar licenciado. Es famoso que te dicen en todas las carreras hay pasá con fulano y créete luego que ya terminaste la carrera, ¿verdad? O con fulana y créete luego ya que ya está, el resto ya es, ¿verdad? Entonces, ese concepto de que el mejor profesor es el insuperado por nadie, ¿verdad? O sea, porque todo el mundo se aplaza con él, ya no es factible en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora ya entendimos todos que la tarea del docente está de la mano con la tarea del estudiante. ¿A qué nos referimos? Que si todos se aplazan, quiere decir que yo tampoco era un buen profesor porque no me di a entender o no encontré las herramientas apropiadas para que mis alumnos comprendan, para que mis alumnos aprendan, ¿sí? Entonces, eso es importante tener presente siempre, que cuando nosotros tenemos una gran cantidad de aplazados para el modelo de calidad que midan EAE, por ejemplo, ya te dicen, ¿y qué se hizo después con esa cátedra que tuvo muchos aplazos? ¿Cuál fue la estrategia que usaron con los estudiantes para que puedan aprender aquello que no aprendieron? No le vamos a regalar a todos la calificación, sino le vamos a dar más tareas, le vamos a hacer clases de repaso, de retroalimentación, de darle ejercitarios a distancia, de dejarles una clase extra grabada. O sea, ese tipo de cosas son las que se trabajan actualmente. ¿Para qué? Para tratar de recuperar el aprendizaje no logrado del estudiante, ¿sí? Por eso, la figura de aquel profesor que era considerado lo más porque tenía 1.000.000 de aplazos, esa figura ya no es apropiada para nuestros tiempos, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco con esta explicación, al ver los instructivos, que es uno de los puntos que tiene que tener nuestro ítem, el siguiente punto son las consignas, o sea, es el ejercicio propiamente dicho. Si estoy en falso, en selección múltiple, es la parte de la premisa donde me dice aquello que yo tengo que reflexionar. Porque los estímulos son las respuestas posibles que yo puedo tener. Puedo tener la opción A, la opción B, la opción C y la opción D, ¿verdad? Y hay gente que le pone opción E también, o sea, le pone 5 opciones. Y yo generalmente les digo, piensen bien si le van a poner 3 opciones, 4 opciones o 5 opciones, porque cuando yo asumo el rol en mi trabajo de selección múltiple en mi examen por una recomendación técnica, también todas mis opciones tienen que tener la misma cantidad. O sea, si al primero yo le puse la opción A hasta la D, todos tengo que tener opción A hasta la D. No puedo tener uno A y B nomás, el siguiente va a tener A, B, C, el siguiente va a tener A, B, C, D, E. O sea, no, esa es una recomendación técnica, o sea, es incumplir la recomendación técnica, es inapropiado. Me decís, profe, ¿quién lo que da la recomendación técnica? Y los evaluadores, aquellos que se encargan de medir cómo responden los estudiantes ante los estímulos de los exámenes, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos van dando estas recomendaciones técnicas, es decir,
tengan cuidado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La recomendación de los exámenes es empezar siempre con los ítems más fáciles e ir aumentando el nivel de profundidad, ¿verdad? Entonces, eso también son cuestiones que quienes los estudian los evaluadores y después nosotros leemos su producción, ¿verdad? Y le hacemos llegar a los alumnos en nuestro trabajo. Bueno, entonces recuerden, el instructivo es la manera como se desarrolla el examen. Las consignas son las preguntas propiamente dichas que nosotros vamos a reflexionar y los estímulos para en el caso de selección múltiple son las opciones entre la respuesta correcta y las respuestas incorrectas. Bueno, tenemos pausa 2 para preguntas, así que les escucho un poquitito a ver si tienen alguna consulta sobre lo que acabamos de compartir. ¿El silencio significa que está todo claro o que no entendieron nada? Díganme. No, todo bien, profe. Pasamos al siguiente. Este es un ejemplo de selección múltiple. Acá está el instructivo, acá tenemos la consigna y acá están justamente los estímulos que van a estar mezclados entre las respuestas correctas y las incorrectas. Entonces tenemos, encierra en círculo la letra que designa a la respuesta correcta. Y no crean que este ejercicio es el que tiene valor de 3 puntos. No, termina en la siguiente diapositiva. Tenemos el 1-2 y el 1-3. Cada ejercicio de selección múltiple solamente puede valer 1 punto. Es decir, profe, ¿pero por qué? Y porque el ejercicio mental que se hace para reconocer a la respuesta correcta es de una sola acción. O sea, nosotros vamos viendo que lo que estamos queriendo reconocer ahí, el esfuerzo mental va a tener que ver con conocimiento, comprensión, en algunos casos aplicación, ¿verdad? Otra de las cosas que tienen que saber es que cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio de selección múltiple en nuestro examen, es recomendable que sea como mínimo 3 ejercicios de selección múltiple, 1.1, 1.2, 1.3 como mínimo. Si yo voy a usar un solo ejercicio de selección múltiple, mejor no lo utilizo. Tengo que usar como mínimo 3, como máximo 10, dice la recomendación técnica. Además, si profe, en el examen de ingreso nosotros usamos 50, ¿verdad? Y sí, el examen de ingreso tiene otro mecanismo, porque ahí no solamente se mide el conocimiento, la comprensión, sino hay toda una necesidad de elegir a los mejores, ¿verdad? Aquel que sabe comprender, aquel que sabe interpretar, aquel que mide su tiempo, aquel que, o sea, un montón de habilidades se miden en un examen de ingreso, ¿verdad? Aquel que sepa manejar su ansiedad, aquel que sepa distribuir su tiempo, aquel que tenga comprensión lectora, aquel que haya aprendido la parte epistemológica de su asignatura, o sea, un montón de cosas se miden en un examen de ingreso. Porque ahí la finalidad lo es dejar a los mejores y excluir a los que les falta todavía ciertas habilidades, porque no hay lugar para todos. Entonces, esa es la realidad. Bueno, otra cosa que tenemos que, y por eso, como son 3 ítems, acá se le puso 3 puntos. Si hay 10 preguntas de selección múltiple, van a haber 10 puntos ahí al lado en el paréntesis. El alumno tiene que saber cuántos puntos hay en este ejercicio y cuánto le vale cada uno. Si veo ahí que cada ejercicio de selección múltiple el profesor le puso 2 puntos, recuerden que está ante un error de construcción técnica del ítem. Está equivocado, está errado, está mal, en otras palabras. ¿Sí? Bueno, profe, con relación a los estímulos, ¿cuántos podemos poner como mínimo? A, B, C es lo mínimo que podemos poner. ¿Por qué? Porque si yo saco una de ellas y me queda A, B, ya se convirtió en una respuesta por pares. O sea, ya quedaron entre dos nomás, ya quedó para por sí o no nomás la respuesta. Este o es este nomás, ¿verdad? O sea, pasó a ser de selección múltiple, pasó a ser otro tipo de ítems, ¿sí? Entonces es importante recordar que como mínimo puedo usar 3 y como máximo 5, máximo ya. La mayoría de la gente usa entre 3 o 4 nomás luego.
Pero cuidadito, porque a veces hay gente que ya no tengo opción, profe, para poner, ya no encuentro más opción para poner como respuesta, porque acuérdense que las opciones que nosotros ponemos, A, B o C, tienen que poder ser reales, tienen que poder ser verdaderas, porque les digo, una vez cuando estaba enseñando en el interior este tipo de ítems, una profesora me dijo, profe, vos sabes que nosotros llegamos a ver un examen en donde una de las opciones en ciencias naturales decía zapato para el quinto grado, no sé qué. Yo le dije, no, no puede ser, ha de ser una broma eso. No, profe, se hizo famosa ese ítem y te vamos a mostrar porque le sacamos fotos y no sé qué. Bueno, me trajeron y sí, efectivamente, era en un ejercicio que era selección múltiple, en donde evidentemente al profesor se le acabaron las opciones y él agarró y puso en una de las opciones zapato, ¿verdad? Y no tenía nada que ver con el ítem que se estaba evaluando. Y ese es un error técnico que nos lleva a nulidad del ejercicio. Atención lo que acabo de decir. Nulidad del ejercicio, nulidad del ítem, se tiene que anular, se tiene que invalidar. ¿Por qué? Porque su construcción es mala, no está bien hecha, ¿sí? Porque la recomendación técnica te dice que todas pueden llegar a ser correctas. Pero, profe, ¿cómo van a poder llegar a ser correctas? Primero que tiene que versar sobre el tema que estamos hablando. O sea, si estamos hablando de ciencia natural y te sale zapato, a no ser que el ítem diga que se usa el cuero para hacer distintas cosas que usa el hombre en la vida cotidiana, no sé, y el cuero salió de la vaca, no sé, ¿verdad? Más o menos por ahí podía aparecer una especie de zapato como herramienta que se hace del cuero, o sea, como un objeto que se elabora del cuero para el uso cotidiano, pero, pero zapato en el contexto entre las plantas y no sé qué, no tenía nada que ver. Bueno, entonces, otra cosa que tiene que tener presente es que hay gente que te pone la opción A, tal cosa. La opción B te dice A y C son correctas. La opción C te dice ninguna son correctas. Y en realidad, hasta la C nomás te hizo. Y en realidad había solamente una respuesta que verdaderamente tenía que ver con el ítem. Entonces, pues sí, obvio que es la primera la respuesta. Porque el A y el B no van a ser correctas porque me dice que el C y el C dice que ninguna son correctas. Entonces, obvio que hay una sola respuesta correcta, que era la A. ¿Verdad? En ese juego de razonamiento uno encuentra que la única respuesta, no porque yo sepa la respuesta real, sino por deducción lógica de lo que me dicen las otras opciones, yo sé que es la A. Entonces, esa también es una construcción errónea. ¿Mm? Está mal hecho ese ítem y también es digno de ser anulado. ¿Mm? Entonces, atención con esas características que les estoy planteando. Otra de las cosas que tienen que mirar un poco es también la extensión. ¿La extensión de qué cosas, profe? Y la extensión de la consigna acá, de la premisa que tenemos acá, tiene que durar, tiene que ser, su extensión tiene que ser homogénea. No puede ser que el primero sea una línea nomás, que el segundo sean 3 líneas, que el segundo sea 6 líneas y el cuarto sea 3 líneas otra vez y el quinto sean 6 líneas otra vez y así sucesivamente en cuanto a la base. No, nos hablan de una homogeneidad en la extensión también y nos dan una recomendación técnica que en lo posible esté su extensión entre 2 renglones a 3 renglones como máximo, ¿sí? Y de vuelta también en las alternativas, o sea, en los estímulos en donde está nuestra respuesta correcta y nuestros distractores, también allí la extensión tiene que ser relativamente homogénea. Cuando nosotros somos novatos en la redacción de nuestros ejercicios de selección múltiple, a veces las respuestas tendemos siempre a escribir la respuesta correcta más larga porque somos más específicos, porque queremos escribir de manera más completa, ¿verdad? Entonces, a veces se da la característica que la respuesta correcta siempre es más larga y no crean que los alumnos no se dan cuenta de eso. Rapidísimo se dan cuenta. Y después dice, el más largo, y todo el mundo ya sabe que tiene que escribir el más largo, tiene que cerrar el círculo, ¿verdad? Entonces,
atención con esos detalles. Todos tienen que ser relativamente homogéneos. Homogéneo significa igual extensión, ¿sí? O similar extensión. ¿Estamos? Bueno. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer sobre selección múltiple? O sea, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre selección múltiple? Sobre su elaboración. Una, Una y te perdí. em, a mí me dijeron, yo no soy evaluadora, ¿verdad? Pero yo en mis ítems de selección múltiple suelo agregar en la letra E, N de A, que es ninguna de las anteriores. Y me estaban diciendo algunas compañeras que están en evaluación que ya no se recomienda utilizar también el N de A, profe. No, porque no dice nada. Y nada, exactamente. NDA no dice nada. Vos tenés que tener un instructivo en tu examen donde diga que NDA significa ninguna de las anteriores. Y aparte de que te complicas la vida porque tienes que hacer un instructivo arriba, debajo del nombre del alumno, de observación, ¿verdad? Ahí tenés que poner lo que significa NDA, uno. Y dos, que, o sea, si ya no dice nada, ¿para qué ponerla como opción? Ah, bueno, entonces en un test, si es que mi evaluadora considera eso, me puede invalidar también entonces, ¿verdad? Y en realidad se te puede llegar a invalidar si vos no explicaste en ningún lugar dónde era, qué significaba NDA. Le pusiste nomás ahí NDA y no dice más Entiendo. nada. O sea, en ningún lugar tenés lo que significa. Entonces eso sí o sí es pasible de nulidad. Y más si esa era la respuesta correcta. Ahí sí que ya no hay lo fuerte de hoja, ahí sí Sí, o sí van a tener que anular. sí. No, ya no voy a poner más porque después va a venir algunas complicaciones y más trabajo va a ser para Sí, mí. sí, de verdad. O sea, uno tiene que tratar de simplificarse la vida en el sentido de ser lo más claro posible, porque ahora todo cuestionan, ¿verdad? Y es importante tener claro, o sea, tener la claridad para que los alumnos tengan la claridad, que nosotros también tengamos la claridad necesaria. Usar siglas, Gracias, luego profe. hace muchísimo se recomendó no usar siglas, porque al usar siglas tiene que ir el instructivo de la aclaración de lo que significa. Y eso en todos los tipos de ítems tienen que saber, ¿sí? Bueno, ¿hay otra pregunta? Profe, yo Sí. tengo una duda. Viste que a veces en los exámenes sale, por ejemplo, A y B son correctas. ¿Eso está bien? O sea, por ejemplo, a Esa, mí me tocó venir muchas veces de que A y B son correctas. Así tipo la anterior, tipo, es muy confuso, pero no sé si es una estrategia válida. bueno, atiendan bien lo que les voy a indicar. Yo les voy a hablar siempre del lado técnico de la evaluación, ¿verdad? Yo les tengo que dar la certeza de lo que dice la evaluación para que ustedes tengan lo correcto en mente y después cada quien se hace responsable de cómo lo ejecuta, ¿verdad? Eh, la intención con relación a una evaluación es justamente poder medir el conocimiento o la comprensión o la aplicación o el análisis que tenga un alumno sobre un tema específico que desarrolla su cátedra, ¿verdad? Eh, y no estamos midiendo netamente la capacidad de poder interpretar el trabalengua de palabras que nos ponen en la vinculación ahí de A y B son correctas, C y D son opuestas de, qué sé yo, ninguna de las anteriores, de todas son correctas, que también hemos visto, ¿verdad? O sea, por eso técnicamente en evaluación no recomiendan luego usar ninguna de esas, ¿verdad? Te dice que uses expresiones que verdaderamente hagan al alumno razonar y pensar con relación a definiciones o a palabras o a conceptos que verdaderamente puedan llegar a ser, porque lo que nosotros buscamos es que él reconozca entre los estímulos que aparece allí
entre la respuesta correcta y la respuesta incorrecta. Hay otra gente que inclusive te pide que marques la respuesta incorrecta. Te dice, de las opciones siguientes, marca la respuesta incorrecta o la única que es incorrecta. Y entonces uno dice, ese ítem verdaderamente no está bien elaborado. ¿Por qué no está bien elaborado? Porque actualmente la situación del examen también es una situación de aprendizaje y de afianzamiento de lo aprendido. Entonces, cuando vos le decís que él reconozca lo que está mal, estás afianzando el error en su mente, porque nuestra mente lo que hace es operar para poder conocer los aspectos correctos, o sea, aquello que nosotros más nombramos, es lo que más va a quedar patente en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros nos presentamos un examen, lo que vamos viendo es la capacidad que tenemos de recordar aquello que está bien y que entendimos cómo está. Y que cuando leemos en el examen afianzamos mucho más nuestro aprendizaje porque decimos, esta es la correcta, esta es la que yo estudié. Y no con la finalidad de reconocer el error, o sea, el error se va a dar naturalmente, o sea, se va a dar el reconocimiento del error de manera natural también cuando lean los instructivos, porque en los instructivos también están los errores. Entonces, cuando él lee, va a ver que hay respuestas correctas y hay respuestas, o sea, está la respuesta correcta y hay 3 incorrectas. Y él reconoció el correcto. Y él elige el correcto para que su cerebro diga, esta es la que yo sé. Y afiance más saber en su mente. Esa es la finalidad. Por tanto, o sea, no debería ser válido y por los evaluadores no está aprobado que nosotros pongamos, elige la respuesta incorrecta. O sea, todos los pedagogos te van a decir que no es apropiado hacerlo. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es la doble alternativa. ¿En qué consiste la doble alternativa? En eso que ya hablábamos hace un ratito, ¿verdad? De falso verdadero es el ejemplo que yo les puse. Dice el instructivo, completa en los paréntesis con B si la afirmación es verdadera y con F si la afirmación es falsa. Justifica las falsas. Y aparecen 6 puntos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Disculpe, profe, más que una pregunta, es pedirle disculpas, me voy a retirar de la clase. Es que mi bebé está un poco con mucha tos y le quiero llevar un ratito al doctor. Anda nomás sin problemas, que se recupere Gracias. pronto. Muchas gracias, profesora. Disculpe. Estamos grabando la clase, así que yo creo que vas a tener acceso a ella. Bueno, bien, seguimos con lo nuestro. Estábamos aquí en doble alternativa, que es falso verdadero, es el ejemplo que tiene. Generalmente, o sea, tenemos que nosotros colocar el espacio donde van a colocar los estudiantes y tenemos que explicarle dónde tienen que colocar la F. Por eso se completan los paréntesis con B si la afirmación es verdadera y con F si la afirmación es falsa. Afirmación ya dice. La recomendación técnica es que siempre la palabra que vamos a escribir acá o la frase que vamos a escribir como opción sobre la cual los alumnos van a razonar tiene que estar en positivo, no en negativo. Por eso dice afirmación, ¿sí? Bueno, tenemos el espacio para colocar la respuesta, ¿sí? Ya le pusimos ahí y abajo ya le dejamos la línea para que él responda a la justifique en el caso que haya una respuesta falsa. Y de vuelta acá vamos a ver que dice que tenemos 6 puntos porque va a estar el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.4, el 2.5 y hasta el 2.6. Por eso es que apareció allá los 6 puntos. También se van a fijar que acá las premisas que yo usé en esta página, yo tengo 2 falsos y un verdadero. O sea, mayor cantidad de falsos hay en esta página. También vemos acá que tengo de vuelta 2 falsos y un verdadero. Coinciden más que están el verdadero en el mismo sitio en ambas, ¿verdad?
pero se dieron cuenta que hay 4 falsos y 2 verdaderos. Eso es al azar, nomás te salió, profe. No, no me salió al azar. ¿Por qué? Porque la recomendación técnica dice que en un ejercicio de falso y verdadero es recomendable que el 70% de los ejercicios sean falsos y el 30% sean verdaderos. ¿Y por qué, profe? Porque nosotros solamente pedimos que se justifique lo falso, ¿sí? ¿Y por qué pedimos que se justifique lo falso? Porque él nos tiene que saber responder por qué él consideró como falso. ¿Cuál es la causa por la cual aquello se dijo que es falso? ¿Qué es lo correcto entonces? Entonces escribe lo correcto y ahí afianza en su mente lo correcto, ¿sí? Él reconoció el error y escribe lo correcto y afianza en su mente lo correcto. Profe, ¿por qué dejamos el verdadero así sin explicación? Y porque el correcto ya va a ser así. Lo único que va a hacer el estudiante para volver a justificarte es usar otras palabras y decirte lo mismo porque ya es así. Entonces, ¿para qué escribir más si ya era así? Porque atiendan bien. Cuando leemos los libros de evaluación ya nos dicen que cuando nosotros elegimos usar el tipo de ítem de selección de falso verdadero, tenemos que saber que estamos jugando con un cierto número de azar puede beneficiarle al estudiante, porque 1000 veces yo vi en los exámenes de grado que cuando el alumno no sabe, no leyó, no estudió lo suficiente, me pone todito verdadero. Y yo cuando leo eso digo, este no estudió. ¿Por qué digo este no estudió? Porque ya me doy cuenta que él, para no perder los 6 puntos, me puso todo B, porque no sabe ninguno, y ahí por lo menos me va a ganar 2 puntos. Porque ya saben que mayor cantidad de falsos va a haber en ese ítem. Por eso justamente te dicen que le pongas mayor cantidad de ítems falsos para ver las argumentaciones. ¿Mm? Para poder leer las argumentaciones y saber si el alumno verdaderamente sabe o no. Esa es la finalidad. De vuelta acá, tenemos las mismas recomendaciones que anteriormente, que tenemos que escribir bien el instructivo, que nuestra extensión de los ítems tiene que ser relativamente homogénea, que no tiene que ser tan largos, ¿verdad? Se recomienda entre una línea y media y 2 líneas de extensión máxima para falso y verdadero, ¿sí? Eso lo tienen que manejar también. ¿Estamos? Bueno. Esta es la otra. Respuestas por pares o pareamiento. Acá tenemos, coloca en los paréntesis las letras que corresponden a las conceptualizaciones correctas, conforme con las distintas teorías de la evaluación del currículum. O sea, ya se le indicó cuáles son los temas sobre el cual se tiene que centrar su atención y se le dice también que aparece una columna acá en este caso nosotros vemos a la izquierda de nuestra pantalla donde está A, B, C, D. Y el otro lado están los conceptos que pueden estar escritos literalmente o pueden estar escritos de manera diferenciada para ver si hay una comprensión o puedes estar escribiendo un ejemplo y ahí tenemos aplicación, ¿verdad? O nos puedes estar escribiendo una parte del proceso y ahí viene análisis, ¿verdad? Entonces vemos que podemos usar varios niveles del pensamiento al usar este tipo de ítems. Acá se dan cuenta, teníamos A, B, C, D, E y en el cuadro están toditos A, B, o sea, hay espacio para A, B, C, D, E también. ¿Por qué les hago la salvedad sobre el punto? Porque otra dinámica puede ser que yo tenga mayor cantidad de opciones acá, A, B, C, D, E, y acá tenga solamente E, F acá, y acá solamente tenga espacio hasta la E, por ejemplo. O sea, que uno me quede sin posibilidad de completarse en el paréntesis, que quede suelto. Esa es otra de las dinámicas que podemos usar en este tipo de ejercicios, ¿sí? De respuestas por pares o pareamiento. Bueno, acá tenemos de completamiento. Dice, completa los espacios en blanco conforme con los componentes de un diseño curricular
establecidos en cada enunciado. Y acá vemos, yo ya les puse en rojo el ejemplo para que ustedes diferencien. Quiero que se den cuenta, de vuelta, la extensión no es muy diferente una de otra, tenemos una cierta homogeneidad. Otra de las cosas sobre las cuales les voy a pedir atención es que ninguno de estos tiene artículos, no dice el antecedente, los objetivos, el mapa conceptual, o sea, no, están así sin artículos para que la persona que lee comprenda los conceptos, interprete los conceptos y me ponga el nombre de los procesos en estos espacios en blanco. No se coloca el artículo para no dar ningún indicio de respuesta, porque si yo pongo la y dejo en blanco, ya sé que la respuesta, la palabra va a tener que ser de género femenino y singular, ¿sí? Si yo pongo los, ya sé que la palabra va a tener que estar en plural y masculino. Entonces le estoy dando indicio de respuesta. Entonces lo que se pide es que no le coloquemos ningún artículo. Otra cosa también súper importante, cuando hagamos esto de completar los espacios en blanco, se recomienda que el espacio en blanco esté al comienzo o esté al final de la oración. Y que la respuesta, o sea, que la palabra que se va a completar sea verdaderamente una palabra importante. O sea, yo no puedo pedir dejar el espacio en blanco para este, por ejemplo. El alumno tiene que escribir la palabra este. ¿Y qué es este? O sea, es un determinante demostrativo, más que eso no es, ¿verdad? Entonces no encierra ningún concepto en sí mismo. Entonces yo tengo que saber que la palabra que tengo que dejar los espacios en blanco tiene que ser una palabra que reúna un concepto importante en sí mismo. ¿Sí? De vuelta, cada ejercicio ahí vale un punto. ¿Sí? Acá tenemos 3.5 y acá tenemos que también tienen el valor de 5 puntos. Bueno. De ordenamiento o agrupamiento. Acá tenemos, dice, enumera en orden de realización los pasos para la cementación adhesiva de la restauración cerámica feldespática. Van a decir, profe, ¿de qué carrera es esa? Bueno, le cuento que es una carrera de odontología, ¿sí? Es un ejemplo de odontología, en donde hay justamente 5 pasos ordenados que los estudiantes tienen que hacer para llegar a culminar este procedimiento que se menciona ahí. Y tiene un orden de prelación de actividades. Por tanto, no hay manera que el alumno escriba un proceso antes que el otro, porque ahí ya va a estar todo mal el proceso subsiguiente, porque no era así como se tenía que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vemos cómo se enumeran, cómo se colocan, cómo se ordenan. Importante que se evalúa, ¿sí? Después tenemos acá de respuestas cortas. Dice, cita según lo indicado en cada caso y aparece un punto. Por más que yo pida que escriba 3 cosas, se evalúa solo con un punto, porque una sola cosa le pido con relación a algo determinado. Si bien pido 3 situaciones, es sobre un solo objetivo que pido que se desarrolle. 3 alimentos ricos en proteína. Y ahí me va a decir la carne, el pollo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, van a colocar dentro de lo que va a citar acá aquellos que tengan que ver con las proteínas, aquellos alimentos que tengan que ver con las proteínas. Si bien son distintos nombres, están todos en el marco de estar ricos en proteínas. Por eso vale solamente un punto. Y bueno, hasta acá terminamos la parte de los objetivos, perdón, de los ítems que van a ser elaborados conforme con los tipos de objetivos que ustedes planteen, ¿sí? Entonces, preguntas hasta estos procedimientos de aquí que hemos desarrollado. Bueno, estamos bien entonces. Vamos a una siguiente diapositiva que es mucho más breve, así que no se preocupen, pero son los procedimientos que vamos a trabajar para... esperen un ratito, tengo que compartir, olvidé. Aquí está. Esto es para poder tener presente con qué instrumentos
voy a poder, voy a poder calificar a los estudiantes en los otros procedimientos de prueba. Acá vamos a ver. Instrumentos de observación son los que vamos a ver en esto. Criterios e indicadores. Esto ya habíamos hablado, ya habíamos trabajado toda esta parte. Acá estamos. En este. Procedimientos de observación. Vamos a usar dos clases de procedimiento. Esta escala de calificaciones no es la escala que yo les enseñé a hacer a ustedes la semana pasada, sino es una escala que mide el nivel de logro o de dominio de una habilidad por parte del estudiante. Y la lista de cotejo lo que hace es ver, chequear cada indicador si verdaderamente el alumno sabe o no sabe. Así nomás, no es sabe muy bien, sabe muy poco, sino es sabe o no sabe. Esa es la calificación de la lista de cotejo. ¿Tiene o no tiene la habilidad que nosotros queremos medir? Entonces, estos son dos tipos de instrumentos. Uno mide en escala de calificación, o sea, trabaja con criterios. Y los criterios dicen, este sabe relativamente bien, sabe poquito, este sabe regular, sabe bien, sabe muy bien, sabe excelente, ¿verdad? Entonces hace una gradación en lo que va midiendo. Sin embargo, la lista de cotejo es sabe o no sabe. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos un ejemplo de escala de calificaciones. Y acá van a ver que tenemos dos estudiantes. Ven que esta tabla es una tabla de doble entrada, otra vez como la que trabajamos en la clase anterior. Tenemos la nómina de alumnos y los criterios. La nómina de alumnos está acá donde le tenemos a Dana y tenemos a Vega. O sea, Baez y Vega están ahí. Después tenemos los criterios. Los criterios son un conjunto de indicadores, ¿verdad? Y vemos ahí que dice seguridad en las ideas, o sea, tiene fluidez, trabaja, se expresó correctamente, maneja el tema, dijo cada cosa en su lugar. O sea, hay una seguridad de las ideas. Entonces acá, para Baez, la calificación que obtuvo fue muy bueno y para Vega, que se mostró un poco más dubitativo ahí, tiene B bueno, ¿verdad? Su participación dentro de la exposición, ambos estuvieron muy solícitos en estar atentos en todo lo que pasaba, apoyaban a los compañeros, todo. Responsabilidad, se tenía que presentar resultados de ese trabajo por el proceso y lo hicieron perfectamente bien, vinieron puntualmente, tenían todos sus uniformes ahí impecablemente, la clase estaba ordenada, o sea, ellos hicieron bien todo lo que significaba responsabilidad dentro del criterio, entonces tienen excelente. Pero si, profe, ¿por qué en el total dice 13 o dice 12? Porque estas apreciaciones cualitativas tienen su correlato cuantitativo. O sea, si decía insuficiente, iba a tener puntaje de 1. Si decía aceptable, iba a tener 2 puntos. Si decía bueno, va a tener 3 puntos. Si decía muy bueno, 4. Y si decía excelente, son 5 puntos. Entonces se va sumando. Muy bueno más muy bueno es 4 más 4 me dio 8. Y 8 más 5 de la E me dio 13. Acá se dio en el principio, su duda le costó caro, entonces tiene solo B, que tiene 3 puntos. 3 más 4, 7 y 7 más 5, 12. Esa es la puntuación de su prueba oral o de su trabajo oral. Eso es lo que nos establece una escala de calificaciones. Después tenemos la lista de cotejo. ¿Qué es lo que hace una lista de cotejo? Como dijimos, se trabaja con indicadores y se califica solamente con logrado o no logrado, ¿verdad? Indicadores indica una acción que puede ser observable, que se puede denotar. Y acá tenemos de vuelta la tabla de doble entrada, están los alumnos y están los indicadores. En este caso le tenemos a Arce, Duré y Leiva. Y vemos que dice, expresa sus ideas con claridad, toditos lograron, tiene todo, logró. Demuestra dominio del tema, ahí le tenemos a Arce que lo logró y los demás no lo lograron, había dudas, no dominaron el tema. Después tenemos argumenta con sustento teórico, de vuelta Arce lo hizo bien, los demás no. Participa activamente de la exposición, los dos primeros hicieron bien, el último no.
Entonces, ¿cómo se hace acá? Acá se suma cada indicador, cada L, que significa logrado el indicador, tiene el valor de un punto. Entonces vemos que acá tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. El segundo solamente logró 2 indicadores y tiene 2 puntos. Y el tercero sigue peor, todavía tiene un punto nomás, ¿verdad? O sea, se hace la traducción de lo cualitativo en números y queda en una traducción cuantitativa, ¿sí? Bueno, acá nosotros vemos los requisitos de un indicador. O sea, ¿cuáles son los requisitos de un indicador? Hay que ver. Hablamos de que cada indicador va a medir una habilidad que se quiere ver que verdaderamente el alumno tiene o no. También tenemos requisitos formales. En su construcción se tiene que pedir solamente una habilidad cuando estamos trabajando por competencias o por criterios que están desglosados en varios indicadores. Esos indicadores tienen que tener una correlación entre sí. ¿Se acuerdan que siempre estamos diciendo que la correlación de los temas es muy importante? Porque yo no puedo mezclar contenidos dentro de los indicadores porque estoy midiendo una lección determinada. Entonces me tengo que centrar a lo que dice esa lección, ¿sí? Tampoco puedo medir dos habilidades dentro de un indicador, solamente puedo medir una habilidad. Y como les decía hace rato, cada habilidad, cada indicador vale solamente un punto, ¿sí? Los criterios sí son sumatorias de indicadores y valen más puntos. ¿Estamos? Y acá tenemos un ejemplo. Dice, ejemplos de indicadores. Ahí tenemos, perdón, sí, acá vamos a trabajar con criterios. El criterio que vamos a medir es interpreta el contenido del texto. Y vemos que se desglosó en 3 indicadores. Para que yo sepa que verdaderamente este alumno sabe interpretar el contenido del texto, yo primero tengo que saber si él sabe, si él identifica la tipología textual, si sabe que está ante un texto descriptivo, ante un texto expositivo, si está ante un texto explicativo, o sea, bueno. Después va a ser, reconoce la idea central del texto. O sea, fue capaz de entender sobre qué versaba ese texto. Especifica la secuencia lógica de los hechos en el texto. O sea, había una secuencia de actuación dentro del texto. Evidentemente era un texto narrativo, ¿verdad? Por eso hablamos de hechos que se dan dentro del texto. Entonces también hay un orden dentro del desarrollo, ¿sí? Entonces vemos que tanto identifica la tipología textual, reconoce la idea central del texto y especifica la secuencia lógica. Si los 3 logra hacer bien, quiere decir que él tiene dominio de este criterio, que es interpreta el contenido de textos. Entonces lo que hacemos es desglosar el criterio en otros indicadores que pueden ser observables a través de la realización de ejercicios. Bueno, y básicamente eso es un poco lo que teníamos pendiente hoy para trabajar con ustedes. Se nota. Venga un ratito. Bueno, a alguien le voy a recibir para decirle hasta luego. Hola y chao. Bueno, estamos bien. Bueno, gente bonita, esto es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. No sé si la última parte la hicimos muy rápido, si llegaron a interpretar lo que fui explicando con relación al uso de estas herramientas para poder medir las exposiciones, para poder medir los trabajos que tengan un desarrollo práctico, ¿verdad? Que ustedes tengan que observar, que tengan que ver, por eso se llaman procedimientos de observación, que de otra manera no se puede saber si está bien o está mal, ¿sí? ¿Comprendimos? ¿No comprendimos? Díganme ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, bien. Si comprendimos el procedimiento, yo les invito a que puedan hacer la tarea que tienen en la guía 3, que van a poder afianzar el desarrollo del aprendizaje a través de la aplicación de esos ejercicios que les solicito, ¿sí? Bien, ahora tengo que hablar de un punto específico, que es
el tema del examen de ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que tener un examen escrito, que es el examen que cierra este módulo. Ahora yo les pregunto a ustedes si qué día les resulta más conveniente para que yo pueda hablar con el coordinador y conjuntamente con lo que él me indique y que él hable también con la gente de la administración de la facultad para poder fijar el examen de ustedes. Si van a rendir un martes en la noche, que es el horario que ustedes tienen normalmente y que les agradezco muchísimo haber modificado todas sus actividades para poder estar en este horario, o les resulta más conveniente que puedan rendir un sábado a la tarde, en donde yo deje el examen expuesto desde la 1 hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, pero la duración del examen va a ser de 2 horas. Así que quisiera que me digan, por favor. Martes, profe, me dice sábado. Bueno, voy a dejar esto. Joel, ¿estás aún en la clase? Sí, profe. Ya Bueno, tuvimos Joel. casos en los que fue sábado y Ajá. creo que también entre semana, ¿verdad? Siempre no por un periodo. Eso es lo que yo creo que sería, digamos que de interés general, profe. Que sea un periodo de tiempo No, prudente. No, yo digo, atendeme bien. o sea, por ejemplo, Sí. desde la mañana hasta la tarde, o sea, que abarque esa flexibilidad, o sea, el tiempo reglamentario, sí, no 2 horas sin problema, pero el tiempo para poder abrir el examen, lo que sería. Las mismas O horas van sea, a ser, o sea, profe, si yo pongo un martes, te voy a poner 5 horas. Si yo pongo un sábado, voy a poner 5 horas. No puedo poner más general, porque hay demasiadas desventajas y el que entró primera vez y el que entró a las 5 de la tarde va a tener toda la respuesta. en los exámenes anteriores, profe, las 7 de la mañana o las 9 de la mañana nos habilitaban hasta las 11:59 aproximadamente y cada uno entraba en la hora que podía, ¿verdad? Por Porque eso les tenemos pues estoy varias consultando. El actividades. examen mío va a tener 5 horas de vigencia en la plataforma. Profe, y si es martes, va a ser ¿en qué horario también? Porque Y en la sábado, noche, o en la noche. sea, En la noche, ah, que es el horario de ustedes que tienen su clase. Ahí sí puedo, o sea, si dejo martes, voy a poner desde las 5 de la tarde hasta las 23:59, como dice tu compañera. Y si dejo sábado, voy a poner en la tarde, desde la 1 de la tarde hasta las 18. ¿Y qué fecha aproximadamente sería eso? Y eso es lo que tengo que hablar con el coordinador, porque él me tiene que dar la fecha que la administración le indique que ustedes tienen que, o sea, es una cuestión administrativa, pues acuérdense que ustedes tienen que estar al día con el pago de sus cuotas y demás. Entonces ellos me indican el periodo de tiempo y yo también les voy a decir que ya llegamos a hacer un consenso de tal día y tal fecha. No sé si a ustedes les queda bien, pues, o sea, vamos a hacerlo después de fin de mes para que ustedes puedan también ponerse más al día. ¿Les parece bien? Dale, Después profe. El o sea, los 27 primeros y el días de treinta y septiembre uno sería. el 27 y el 31 están marcadas las tareas, Sí, los últimos momentos. sí. Y yo ya hablaría con el coordinador porque yo ya le hice esta consulta y solamente no me pudo nomás responder ya el miércoles. Le dejé la consulta de cuándo iba a ser el examen de ustedes para poder ver. Y él me dijo que iba a hablar con la gente de la administración de la facultad, pero yo voy a abogar por ustedes para que esto pueda ser después de los primeros días de fin de mes, para que ustedes puedan ponerse más al día y puedan rendir en el primer llamado. Hijo, él vamos a dejar así. Se ponen ustedes de acuerdo para que vos me comentes si van a hacer el examen martes o van a hacer sábado. Entonces, al interior de sus grupos ponen todos sus pros, sus contras, lo que corresponda, ¿verdad? Y a mí ya me hacen llegar solamente el resultado de cómo quedó el tema. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Bueno, súper bien. Bueno, quiero saber si este espacio de encuentro sirvió para que ustedes puedan aprender algo y le voy a pedir que esa respuesta me responda y salieron todito de la clase. No esperé esta respuesta. Estela, vos que estás todavía, tenés un poco la gentileza de responderme por tus compañeros que huyeron todito por la puerta de atrás.
Estela, ¿estás en la clase? Bueno, tampoco Estela está en la clase. Ah, y Estela Alegre está todavía en la clase, pero no me responde. Bueno. Jessica, a ver, o sea, ¿tuvo alguna valía este encuentro? Ujú. Bueno, súper bien. ¿Hay Para mí alguien más que también, quiera decir algo? Sí, adelante. sí, yo, porque fue una duda que yo tuve ya en las primeras clases más o menos de cómo saber qué ejercicios poner en los exámenes, qué es lo que se evalúa, cómo y todo eso. Entonces, esta clase me calmó todas esas dudas. Y te agradezco Súper mucho por bien. la exposición y muy buena clase la de hoy. Y las anteriores también realmente me sirvieron mucho. Falsa. Ajá. Mm, mm. Bueno, viste que a veces en esto que la gente le pone nomás las cosas sin saber a profundidad a lo que apunta cada ejercicio, ¿verdad? O sea, el razonamiento lógico te dice que si vos ya argumentas, o sea, si vos ya dijiste que eso es verdadero y verdaderamente es así, o sea, lo correcto es que sea verdadero, el alumno, ¿qué va a hacer? Te va a responder lo mismo de una manera distinta, o sea, con otras palabras, pero te va a decir lo mismo nomás, ¿verdad? Y no suma y no aporta nada al saber, porque ya se escribió lo mismo, ¿verdad? Entonces, es esa cuestión por la cual se recomienda, o sea, te digo bien, los libros de evaluación no contemplan luego la explicación de las verdaderas, o sea, no ponen luego ni siquiera como opción explicativa eso. Ujú. Ajá, es así. Bueno, súper bien. ¿Algo más que quieran comentar los valientes que se han quedado conmigo, que ya son solamente cuatro? Bueno, gente bonita, fue un gusto para mí haberles conocido, haber compartido este espacio de trabajo y bueno, ojalá que la vida después haga otra vez que nos sigamos reencontrando para poder seguir creciendo en el desarrollo de la formación que ustedes van adquiriendo y que yo también aprendo mucho con ustedes. Así que un gusto para mí. Hasta la Gracias, próxima. profe. El tema Muchas con las gracias. bombas es que en general les aprecia mucho quedarse hasta muy tarde, pues. Entonces, Y sí, la verdad que hoy, por ser el último día, nos sí. excedimos muchísimo. Y Así además es. que hubo un momento porque parece que todo el mundo pensó que ya terminó, empezó a salir todo. Bueno, ok, no, de hecho que la última parte ya era así sobre conocer un poco qué podemos mejorar en otras circunstancias ya, pero en la explicación gruesa de la clase tuvieron muchísimos todavía. Bueno, gente bonita, muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, Bueno, chao. eh, Igualmente, que descansen. Hasta luego.